¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a resolver o a demostrar este pequeño problemita referente a triángulos isósceles. Este problema a primera instancia parece medio incomprensible, pero vamos a tomárnoslo con calma e ir revisando poco a poco qué es lo que nos dice el enunciado para posteriormente resolverlo y ver que realmente no era tan complicado. Dice así el enunciado. Vamos por partes. En un triángulo ABC, AC es igual a BC. En esto que nos dan aquí, nos dice que tenemos un triángulo y que AC es igual a BC, es decir, dos lados de ese triángulo son iguales. Claramente aquí es una referencia a un triángulo isósceles. Recordemos que un triángulo isósceles tiene al menos dos lados iguales. Entonces vamos a dibujar aquí la figura, más o menos así, donde esto es un triángulo isósceles. Ahí está. Vamos a darle nombre a los vértices A, B y el vértice C. Me dice que dos de sus lados son iguales, es decir, AC es igual a BC. Este es un triángulo isósceles. Ok. Continuando con lo que me dice aquí. Si las bisectrices de los ángulos A y B se cortan en P, o sea, del ángulo A vamos a trazar una recta bisectriz, una recta que divide al ángulo en dos partes iguales, de B también, y esas bisectrices se van a cortar en P. Es lo que me dice aquí, si las bisectrices de los ángulos A y B se cortan en P, ¿ok? Entonces, de aquí de A, vamos a trazar la bisectriz de dichos ángulos, más o menos así. Si no quedó muy derecho, podemos nosotros tratar de que queden, aunque como dije en una ocasión, no es tan necesario, puesto que la idea de estos problemas no es construir las figuras, sino basta con suponer que cumplen ciertos requisitos para llegar nosotros a una conclusión. Bien, a la primera bisectriz le voy a poner la bisectriz AX y a la otra la bisectriz BZ, por poner nombres. Esas bisectrices se van a cortar en el punto P. Ahí está. ¿Qué me pide? Demuéstrese que el triángulo ABP es isósceles, o sea, que ese triangulito chiquito es isósceles. Eso es lo que me dice este problema. Ya no se ve tan complicado a primera instancia. Vamos a poner aquí todas las hipótesis que me da este problema. Me dan el triángulo ABC, en el que AC es igual a BC, o sea, es un triángulo isósceles. Sea AX y y BZ, bisectrices de el ángulo A y el ángulo B respectivamente. Vamos a poner aquí y se cortan en P. Esas son las hipótesis que me da. Un triángulo isósceles en el que de A se traza una bisectriz, de B se traza una recta bisectriz, estas se cortan en P. Y bueno, hay que demostrar que el triángulo así formado, ABP, es isósceles. ¿Cómo demostramos que este triangulito ABP es isósceles? Pues viendo si este lado es igual a este otro, ¿no? El PA sea igual al PB. Bien, y ya lo que sigue es en sí la demostración de dicho problema. Demostración.
para empezar, como en el triángulo AC es igual a BC, habíamos dicho que el triángulo es isósceles, el grande, el blanco, es isósceles. Por la proposición número 4 dice que en todo triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Es decir, que como AC es igual a BC, este lado de aquí, el ángulo A, es igual al ángulo B. Eso es lo que demostramos en la proposición número 4. Ahora bien, al ser estos ángulos iguales, esos ángulos, por ejemplo, el ángulo A es igual a este ángulo más este otro ángulo. Es decir, el ángulo CAP más el ángulo PAB igual. El ángulo B, por tanto, es igual a este ángulo más este ángulo. Es decir, es igual al CBP, ángulo CBP, más el ángulo PBA. PBA. Ahí lo tenemos. Ahora bien, dado que este ángulo y este ángulo son iguales, ¿por qué? Porque los divide una recta bisectriz. Por lo tanto, al ser iguales, los podemos sumar. Además, lo voy a poner aquí. CAP es igual al ángulo PAB. Y por aquí, el ángulo CBP también es igual al ángulo PBA. ¿Por qué? Porque a este ángulo y a este ángulo lo divide una recta bisectriz. Y a este ángulo y a este ángulo también lo divide una recta bisectriz. Divide el ángulo en partes iguales y por tanto son iguales. Eso quiere decir que sustituyendo en la primera ecuación, aquí, me va a quedar que el ángulo PAB más el ángulo PAB es igual al ángulo PBA más el ángulo PBA. Ahí está. O sea, 2 veces este ángulo es igual a 2 veces este ángulo de aquí. Podemos multiplicar por un medio y se me va a eliminar el 2, por lo tanto el ángulo PAB es igual al ángulo PBA. Esta conclusión a la que llegamos es muy interesante porque nos dice que este ángulo de aquí, que es el PAB, es igual a este. Así, entonces, el ángulo PAB es igual al ángulo PBA en el triángulo ABP. Y por la proposición número 5, que dice que si un triángulo tiene dos ángulos iguales, los lados opuestos a esos lados iguales también son iguales. Por lo tanto, los lados opuestos a estos ángulos son iguales. Es decir, este lado, el PB, es igual al PA. Por lo tanto, PA es igual a PB. Y por lo tanto, el triángulo ABP es isósceles. Y ahí tenemos la demostración de dicho problema. Bien, por lo pronto lo vamos a dejar por aquí. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.